cardíacas también se las conoce como cardiopatía. Y acá vamos a hacer una breve introducción viendo algunas generalidades fisiopatológicas. Entonces, las enfermedades cardíacas pueden producirse por una serie de factores que vamos a considerar. Sobre todo algunos vamos a ponerles más de profundidad. Bueno, entonces, ¿por qué se producen las enfermedades cardíacas? Puede ser por insuficiencia de la pompa, por contracción inadecuada. Una contracción inadecuada. Entonces, acá tenemos que hablar de la disfunción sistólica o diastólica. Una disfunción sistólica es cuando no se contrae bien, cuando hay algún problema. Y diastólica cuando no se expande, ¿no es cierto? Entonces, esto básicamente afecta a las válvulas, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Ahí está. Puede haber una obstrucción del flujo de salida, una estenosis valvular. ¿En qué consiste la estenosis valvular? Cuando la válvula está cerrada, no se abre completamente para permitir el paso, ¿no? Está, digamos, prácticamente cerrada. Y lo contrario es cuando está abierta o se mantiene abierta. Esto se produce entonces una regurgitación, o sea, en el reflujo de la sangre. Podemos que en una contracción tiene que expulsarse sangre desde los ventrículos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para que no vuelva la sangre hacia atrás, las válvulas se cierran, ¿cierto? Ya. Entonces, estas válvulas no se cierran bien, entonces va a quedar un espacio por donde la sangre regresa donde se originó. Puede ser a la aurícula o al ventrículo, ¿me entienden? Ya. Esa es la regurgitación. Entonces, esa válvula es insuficiente. Bueno. Derivación, dice, del flujo por defectos congénitos o adquiridos. Bueno, esto se refiere a las comunicaciones anormales que pueden ser entre las cámaras, ¿sí? Entre ambas aurículas, ambos ventrículos, o bien los grandes vasos, ¿no? Esas derivaciones, comunicaciones anormales. Trastornos de la conducción cardíaca, las arritmias, eso es importante. Hay una discoordinación, ¿sí? Digamos, de la corriente, ¿no es cierto? Entonces esto nos puede traer una serie de problemas, ¿no? Como la fibrilación, por ejemplo. Y también puede ser por rotura de corazón o de un vaso. Esto puede ser a causa de heridas punzocortantes, o bien el corazón puede romperse después de un infarto, ¿no? Un infarto. Ya el músculo queda más débil, entonces, digamos, está sujeto o está proclive a una rotura. Bueno, generalmente estas condiciones, si no se corrigen o se mantienen, ¿sí? Suelen culminar en una insuficiencia cardíaca, que ya son palabras mayores, ¿sí? Bueno, ¿y qué vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca? Es un trastorno fisiopatológico que no permite al corazón mantener un gasto cardíaco suficiente, o sea, que no permite mantener las necesidades del sistema. Puede haber un tipo de insuficiencia que se llama disfunción sistólica, justamente lo que hablamos hace poquito, por deterioro progresivo de la función contráctil, ¿no? Ejemplo, una cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, o bien la disfunción diastólica. Se produce por incapacidad de relajamiento de las cavidades. Aquí tenemos una hipertrofia ventricular, por ejemplo. El músculo se pone rígido, ¿no? Una fibrosis miocárdica, ¿sí? O bien una pericarditis constrictiva. Ustedes saben que el pericardio, sobre todo la parte que está más pegadita, ¿no? Bueno, es una serosa que cubre al corazón. Y si es rígido este pericardio, no va a permitir los movimientos cardíacos, ¿no? Ni la sístole ni la diástole, va a limitar, sobre todo la expansión, ¿no? Limita. Entonces ya es un problema constrictivo eso, ¿no es cierto? Constrictivo. Bueno, entonces entre estos dos mecanismos, la disfunción sistólica es la situación más frecuente, dice acá, ¿no? El corazón se contrae débilmente. Y bueno,
cavidades no se van a poder vaciar completamente. En la diastólica, el problema es la relajación, ¿no? Ahí dice, ¿no? Incapacidad de relajamiento. Y esto obviamente no permite un buen llenado ventricular, ¿no? Un buen llenado ventricular. Ese es el problema. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta sería aquí es normal, ¿no? Aquí esta sería una insuficiencia. En este caso estamos hablando de la válvula aórtica. Acá, miren, está bien cerradita, no hay ningún problema. Pero acá, cuando es insuficiente, no se cierra bien. Por lo tanto, va a permitir el reflujo hacia el lugar de origen. En este caso, hacia el ventrículo izquierdo. Aquí estamos viendo una estenosis, ¿no? Estenosis, este es la mitral. Esto es lo normal, pero acá miren, por fibrosis, por algún tipo de, alguna endocarditis, no se ha producido un cierre, una estenosis, ahí está. Entonces, esto no permite, es un obstáculo al flujo, ¿no? Sobre todo cuando se contrae, entonces hay problema, porque no pasa toda la sangre, obstruye. Bueno, eso también tiene una serie de consecuencias que ya vamos a ver. Bueno, cuando la carga de trabajo del corazón aumenta o la función se deteriora, ya estamos viendo, cuando hay aumento del trabajo del corazón o la función cardíaca se deteriora, se activan varios mecanismos fisiológicos compensatorios que pueden mantener, al menos inicialmente, la presión arterial y la perfusión de los órganos. O sea, una presión relativamente normal, pero la sangre puede llegar a los órganos, ¿no? Lo suficiente para que funcione. Entonces hay una serie de estos mecanismos compensatorios, ¿no? Ahí está el mecanismo de Frank-Starling, activación de los sistemas neuronales, en fin, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este mecanismo de Frank-Starling? Los volúmenes de llenado creciente, dice, dilatan el corazón. Los volúmenes de llenado creciente dilatan el corazón. Entonces, esto afecta a los filamentos, ¿no es cierto? Tanto de actina como de miosina. Entonces, ahí se generan enlaces cruzados entre estos filamentos contráctiles, ¿no es cierto? Bueno, y eso hace que en un principio sí se potencialicen la contractilidad, pero eso tiene un punto digamos, un límite, ¿ya? Eso no es posible, ¿no? Hay un límite donde ya el corazón se desgasta, se hipertrofia, y cuando está muy hipertrofiado, obviamente no va a funcionar lo mismo. Entonces, esto es, ya les digo, transitorio. Bueno, aquí hablamos de activación de sistemas neuromorales. Estos estimulan la función cardíaca, dice acá. También regulan los volúmenes y presiones de llenado, ¿sí? O sea, pueden ayudar, mantienen. Entonces, ¿en qué consiste esto? Liberación de este neurotransmisor, que es la noradrenalina, por parte de nervios adrenérgicos del sistema nervioso autónomo. Activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y la liberación de este péptido, ¿no? De este péptido natriurético auricular. Bueno. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Estos obviamente van a estimular la función cardíaca, ¿no? Regulando los volúmenes. La noradrenalina, esto que estamos hablando, ¿sí? Aumenta la resistencia vascular, o sea, de alguna manera va a mantener un cierto grado de vasoconstricción. Luego tenemos el sistema renina-angiotensina, también va a producir un aumento del volumen circulatorio y obviamente el tono muscular va a aumentar justamente por esta razón. Estos mecanismos, sí, lo mismo, este péptido natriurético auricular lo que hace es contrarrestar al sistema renina-angiotensina. De alguna manera esto se equilibra. Pero ya les digo, básicamente la noradrenalina y la renina, la angiotensina, que es el digamos, el factor que hace su efecto, ¿verdad? Estos van a mantener de alguna forma una vasoconstricción, ¿ya? Para mantener la tensión arterial y los volúmenes dentro de los parámetros relativamente normales. Bueno,
Y el otro mecanismo sería adaptaciones del miocardio. ¿En qué consiste eso? En una hipertrofia del corazón. ¿Sí? El corazón se hace más grande, los miocitos empiezan a hacerse más voluminosos, ¿cierto? Bueno, entonces se trata de una respuesta compensadora ante el aumento del trabajo mecánico. Eso es importante. Ahí vamos a hablar de la hipertrofia cardíaca, ¿no? El aumento sostenido del trabajo mecánico de cualquiera de los dos ventrículos por sobrecarga de presión o de volumen, por cualquiera de estas dos razones, provoca que los miocardiocitos aumenten de tamaño. Esa es la hipertrofia, ¿no es cierto? Es uno de los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca. Tal vez es el principal. En muchos casos, dice, esta hipertrofia puede preceder a la insuficiencia cardíaca. Puede preceder. O sea que la insuficiencia cardíaca puede ser el resultado de una hipertrofia miocardia. Eso es bien lógico, claro. Es lógico pensar. En la sobrecarga de presión hay engrosamiento concéntrico del ventrículo izquierdo, o sea, del músculo del ventrículo izquierdo. En la sobrecarga de volumen, el grosor suele estar conservado, pero la luz del ventrículo se dilata, se agranda. Vamos a ver eso enseguida. Ahí vemos, ¿sí? Este es un corazón hipertrofiado, este es el ventrículo izquierdo. Acá se puede apreciar las cuatro cavidades, ¿no es cierto? Las aurículas, los ventrículos. Aquí está el ventrículo izquierdo, miren la masa muscular. Y aquí estamos viendo una comparación. Este es un corazón normal. Aquí vemos el corazón hipertrofiado. Ante la sobrecarga de presión, Este es el ventrículo dilatado. ¿Ya? Dice acá que el grosor puede estar conservado, pero la luz, la cavidad se dilata. Aquí estamos haciendo una comparación histológica, ¿no? Del miocardio normal, ¿sí? Y acá en hipertrofia, miren cómo se agranda el sarcoplasma, aumenta de masa. Ahí se ven los núcleos más grandes, en fin. Ya, sin embargo, las células intersticiales están conservadas de tamaño. Solamente los miocitos son los que aumentan de tamaño. Bueno, entonces la insuficiencia cardíaca tiene sus variantes, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Las principales causas para que se produzca este tipo de condición sería la miocardiopatía isquémica, ¿no? La miocardiopatía, no sé. Bueno, es una gama de condiciones que abarca esta cardiopatía isquémica, ¿no? Desde el infarto hasta otras más como la angina, en fin. La hipertensión, las valvulopatías aórtica y mitral y otras miocardiopatías no isquémicas, que pueden ser infecciosas, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo se expresa este problema de la insuficiencia cardíaca izquierda? Va a haber congestión pulmonar y, por consiguiente, reducción del gasto cardíaco, ¿sí? En general, claro que sí se reduce, porque ese miocardio ya no está normal, está alterado, ya está disfuncional, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que se produzca una disminución de la perfusión renal, llega menos sangre al riñón para la filtración. Es por eso los edemas. Bueno, entonces vemos aquí una fotografía de un transversal, digamos, de un ventrículo, ¿sí? Donde la hipertrofia es patente. Y miren cómo, a lo que se redujo la luz. Aquí estamos viendo el pulmón. El pulmón, por cierto, es el primer órgano que se afecta, siempre por vía retrógrada, como habíamos visto ya en una clase anterior. La congestión, mire cómo está la cosa. Aquí podemos ver líquido que se ve de un color rosado, miren, que están llenando los espacios alveolares. Entonces, edema y congestión pulmonar. Hay eritrocitos que se salen del vaso, ¿no es cierto? Se extravasan. ¿Ya? Y llegan hasta los espacios también. Entonces, acá intervienen los macrófagos alveolares para fagocitar esos eritrocitos, ¿sí?
y el metabolito, digamos, de esa degradación viene a ser la hemosiderina. Y es por eso que vemos aquí macrófagos de este color así café, medio dorado, que son las células de la insuficiencia cardíaca. Eso es. Pero no es que fagocitan hemosiderina, no. Fagocitan eritrocitos. Entonces la pregunta del primer parcial era esa, que casi todos, ¿no? Todos han pasado mal. Bueno, la información también pasó así, ¿qué vamos a hacer? Inteligencia artificial. Bueno, la insuficiencia cardíaca derecha. La causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca izquierda, claro. Siempre va por detrás. El pulmón, detrás del pulmón está el corazón derecho. Ahí está la cosa. Ahora, si el fracaso de la función ventricular derecha, ¿sí?, del corazón derecho, se debe a una patología pulmonar intrínseca, o sea que se origina en el pulmón, no en el corazón izquierdo, ¿sí? Ya puede ser a causa de los vasos pulmonares, por una hipertensión crónica, en fin. Esta condición se denomina el cor pulmonar o corazón pulmonar. Entonces, ¿qué otros órganos se afectan por detrás del corazón derecho? El hígado, el vaso, ¿no?, y otras vísceras, ¿no? Bueno, aquí el hígado también sufre bastante, ¿no? Suele estar aumentado de tamaño, viene hepatomegalia, hepatomegalia congestiva, aumenta de tamaño y peso. Debido a la congestión pasiva, ¿sí?, sobre todo se torna, digamos, con mayor, se expresa, digamos, mayormente alrededor de las venas centrales del lobulillo clásico, ¿no se acuerdan? Bueno, entonces, en el hígado se va a producir congestión y edema portal a nivel de los espacios porta. Y otros órganos también se afectan, como a nivel del pulmón, ¿sí?, la pleura, ¿sí?, en la pleura hay derrame, y también a nivel del abdomen. Bueno, en el caso de la hepatomegalia por congestión pasiva, macroscópicamente, si se hace un corte al hígado, lo vamos a ver con ese aspecto de nuez moscada, que también hemos tocado este punto ya anteriormente. Bueno, lo importante es que hay que tomar en cuenta que hay derrames a todo nivel, inclusive edema subcutáneo, y cuando, digamos, es total, ¿sí?, ese derrame se denomina anasarca, ¿no? Cuando el derrame es generalizado. Bueno, entonces vamos a ver acá, ¿cierto? Este es el hígado en nuez moscada. Ahí está. Entonces, esto se debe a que las porciones más oscuras son las partes centrales del lobulillo. Y la parte periférica del lobulillo, de los lobulillos, ¿sí?, es más pálida. Por lo tanto, adquiere ese aspecto, esa moscada. Es por la congestión, básicamente. Congestión pasiva crónica se llama el hígado. Y aquí vemos, ¿no?, el lobulillo, la vena central. Y aquí en el centro, miren, toda esta es la congestión, toda esta es la zona congestiva. Acá simplemente se ve edema, dilatación de sinusoides, pero aquí se ve la congestión. Miren la sangre en los sinusoides. Y acá justamente en la parte pericentral, ¿sí?, en la parte central del lobulillo, sobre todo cuando es una insuficiencia grave, estas zonas se necrosan, ¿ya? Y hay depósito de matriz, hay una especie de fibrosis. A esto es lo que se denomina la cirrosis cardíaca. Es la fibrosis pericentral del lobulillo a causa de una insuficiencia cardíaca derecha, obviamente. Aquí vemos este bombamiento del abdomen, ¿no?, por acumulación de líquido, así, derrame peritoneal. Bueno, entonces vamos ahora a la enfermedad cardíaca. Tenemos varias situaciones, ¿no? Cardiopatías congénitas, cardiopatía isquémica. Bueno, vamos a ir viendo cada una de estas en el curso mientras hacemos el tema, ¿no? Vamos con cardiopatías congénitas, CPC. No se sabe la causa cierta de este tipo de enfermedad, no se conoce todavía. Se atribuye a la interacción de múltiples factores ambientales y genéticos mal definidos. Ya les digo, no está nada claro. Por ejemplo, aquí las exposiciones ambientales, por ejemplo,
infección por rubiola congénita, medicamentos teratógenos y algunos otros más, ¿sí? pueden condicionar a que se produzca una cardiopatía congénita. Son enfermedades del corazón con el que el petito o el niño recién nacido ya las tiene, ¿no? Nace con el problema. Por eso es congénito, ¿no es cierto? Y la diabetes gestacional de la madre también puede condicionar a una cardiopatía, ¿no? Bueno, la causa genética, digamos que está más o menos clara, ¿no es cierto? Está clara sobre todo en aquellos casos de cardiopatía que se presentan con una serie de requisitos, ¿no? Carácter familiar, es decir, dentro de una familia existen varios casos de un problema cardíaco, ¿no es cierto? Que se puede demostrar que hay alteraciones cromosómicas. Y también generalmente están asociados a otras malformaciones congénitas, ¿no es cierto? Entonces estos se llaman síndromes hereditarios. Bueno, entonces el problema de estas cardiopatías, sobre todo el problema genético congénito, el defecto se adquiere en las primeras semanas, ¿no? Sobre todo entre la tercera y octava semana. Entonces, esa es la época cuando se están formando las estructuras cardiovasculares, ¿no? Entonces ahí vienen las malformaciones. Bien. Hay defectos circunscritos que afectan a regiones concretas del corazón, ¿ya? O cavidades individuales, se puede ser un ventrículo, una aurícula, bien, y todavía pueden ser compatibles con llegar vivo al nacimiento, pueden llegar vivos al nacimiento. Inclusive pueden tener una vida postnatal relativamente corta, ¿no? Pero hay otras inclusive que hasta pueden llegar hasta la vida adulta. Ocurre de todo depende de la gravedad. Entonces, se ha descrito en estas cardiopatías congénitas, ¿sí?, defectos en los tabiques, estos que separan, ¿no?, las cámaras, ¿no es cierto? Entonces, estos defectos se los ha visto como orificios, agujeros en el corazón, que son comunicaciones, por ejemplo, a nivel del tabique interauricular, ¿no? Se abrevia así, CIA, comunicación interauricular, o defectos o comunicaciones en el tabique interventricular, CIV. Lesiones estenóticas en válvulas o en toda la cavidad cardíaca, estenótica, fibrosis de las válvulas o también de la pared, ¿no? Puede ser, como sucede en el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Vamos a ver eso, Manolito. Anomalías del tracto de salida, como origen inadecuado de los grandes vasos, las grandes arterias, desde los ventrículos, o presencia de arterias coronarias anómalas, ¿sí? Entonces, todo esto puede conducirnos a defectos o cardiopatías de origen congénito, ¿sí? Bien, hablemos un poquito de los cortocircuitos. Ahora sí, los cortocircuitos. Dijimos que eran comunicaciones anómalas o normales entre cámaras cardíacas y o grandes vasos, ¿no? En este caso las arterias. Existen los cortocircuitos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Estas son las más frecuentes, e incluyen la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente. Estas, las primeras, son aperturas o orificios anormales fijos del tabique auricular, o sea, el que separa las dos aurículas. ¿Ya? Esto se debe a una formación incompleta de los tejidos, ¿no es cierto?, de los que van a conformar los tabiques. Entonces, estas malformaciones permiten la comunicación de sangre entre ambas aurículas, ¿sí?
y suelen ser asintomáticas hasta la vida adulta. Miren, eso les decía. ¿Ah? Bueno, esto es importante. Entonces, las comunicaciones interauriculares aumentan normalmente solo los volúmenes del flujo saliente pulmonar y del ventrículo derecho, dice acá, ¿sí? El ventrículo derecho. Claro, hay más presión en la izquierda, ¿no es cierto? Esto hace que aumenten los volúmenes en el derecho, porque hay más presión en el izquierdo, claro que sí. Bueno, vayamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver la morfogénesis de este problema, chicos, ¿no? Aquí estamos viendo la formación de las aurículas, ¿no? Ahí tenemos los cojinetes, ¿no es cierto? El cojinete central o el interior. Aquí están los laterales, ¿no? Los cojinetes. Aquí están estas son las comunicaciones. Bueno, de acá se desprende un tejido de manera de lengüeta, que es el tabique primario o septum primum. Ahí está. Bueno, este es el cojinete central, ¿no es cierto? De acá empieza a pronunciarse, ¿se vale el término? Un nuevo tabique, ¿no es cierto? Que es el septum segundo, o el tabique secundario, septum segundo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Este septum primum, aquí está, de un color rojo más intenso, ¿sí? Crece, ¿sí? Pero hay un momento en que se detiene. Por otro lado, desde el cojinete central también se da a pronunciar esta nueva lengüeta, ¿no es cierto? Esta nueva lengüeta, ¿sí? ¿Ya? Que es la segunda parte, digamos, del septum primum. Aquí está, ese es de acá. Entonces acá va a quedar un stop, ¿no es cierto? Un orificio. Este orificio se llama el ostium secundum o el agujero segundo. Bueno, luego luego se separa aquí un poco de acá, esta parte de la lengüeta se separa del cojinete, que se llama entonces el ostium primum, o el agujero primario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto al crecer hacia abajo, ¿sí? Va a tapar este orificio que normalmente está presente, ¿sí? El ostium secundum, ahí está, este está presente, ¿ya? Entonces, esta prolongación de la lengüeta va a tapar esto, por lo tanto van a quedar independientes, ¿sí? Independientes ambas cámaras auriculares, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando hay comunicación? Miren, esta no crece lo suficiente para tapar, quedando esta, digamos así, permeable, ¿no es cierto? Entonces, esta es la comunicación. Y otras veces, esto no llega a terminar de obliterarse, este ostium primum, y se queda vigente, ¿no es cierto? Entonces se produce una comunicación tipo ostium primum, ¿no? Aquí abajo. ¿Ya? Bueno, esas son las vamos a ver un poquito mejor. Ahí estamos viendo, miren, ¿no? Ahí están los cojinetes. Este tejido rosado son de los cojinetes, ¿no es cierto? Este es el cojinete central o inferior y estos son los laterales, ¿no? Ya después formarán válvulas, etc. ¿Sí? Bien. Ahora vean, de este cojinete, ¿sí? Sale el septum primum, ahí está, ¿no? Acá y acá, ¿sí? Este es el ostium secundum, ¿no es cierto? Y aquí está el septum secundum y esta zona que no se ha fusionado queda como foramen oval, ¿no? Pero igual, todo está tapado, aquí hay una independencia total, ¿no es cierto? Bueno, ahora, el tabique interventricular, que es este, tiene dos porciones, miren, esta es la porción muscular y esta es la porción membranosa, ¿sí? Esto tengan en cuenta para ver lo que viene, ¿no? Bueno, estas son las comunicaciones interauriculares, ¿no? Tenemos estos tres tipos. La del septo segundo, miren, es la más frecuente, 90%. El ostium primum es relativamente pobre, ¿no es cierto? 5%. Y hay otra más, que es el seno venoso, otro 5%. ¿Sí? ¿Y qué es el seno venoso? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente las venas pulmonares terminan ¿dónde?
Las venas que salen del pulmón, ¿dónde llegan? Hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Pero a veces, son dos, ¿verdad? Dos. Son hasta 4, pero no son 2 las que salen y después se bifurcan. Bueno, una de esas ramas de la pulmonar termina en la aurícula derecha, ¿ya? O bien en la cava inferior. Entonces ahí no se produce un cierre total, formando un orificio, ¿no? Que es el seno venoso, ¿no? Que es una complicación interauricular, ¿no? Está considerada como una silla esta, ¿no? Pero esto ocurre, como les digo, en un 5%. Bueno, entonces estas son las comunicaciones interauriculares. Vamos con las interventriculares, ¿no? Constituyen el tipo más frecuente de cardiopatía congénita. Cerca del 90% se producen en la región, o sea, en la porción membranosa del tabique. ¿Se acuerdan? La porción membranosa del tabique. Ahí, el 90%, ¿no? Se llama submembranosa, ¿no? Comunicación interventricular membranosa. El 10% restante aparecen debajo de la válvula pulmonar, que se llama el SIP infundibular, ¿ya? O también puede haber orificios dentro del tabique muscular, pero son rarísimos, ¿sí? La mayoría de estas comunicaciones se manifiestan clínicamente en el grupo de edad pediátrica, o sea, en niños, ¿sí? Y se asocian a otras malformaciones cardíacas congénitas, están asociadas a otras malformaciones también. Bueno, entonces ahí tenemos, ahí está, ¿no es cierto? Este es el tabique interventricular. Y aquí está la porción membranosa, ¿no? Ahí está el orificio. ¿Ya? Aquí está el infundibular, por debajo de la válvula, bien, el infundibular. Y estos otros son a través del músculo, ¿no es cierto? El músculo. Entonces, este es el más frecuente, 90% y un 10% entre estas dos. ¿Ya? Esa es la comunicación interventricular. Doctor, ¿son compatibles con la vida estas ¿Perdón? comunicaciones? ¿Son compatibles con la vida estas comunicaciones? Hasta la primera infancia, ¿no? Pero si se corrige, no hay problema. Bueno, esta es otra malformación, el conducto arterioso persistente. Aquí está, por decir. Esta es la aorta, esta es la pulmonar. Inicialmente, sí, en la vida intrauterina dice que existe una comunicación entre estos dos grandes vasos. Este se llama el conducto arterioso. Ya permite el flujo de sangre entre la pulmonar y la aorta, dice, ¿sí? En el recién nacido a término, este empieza a evolucionar y hasta los 2 primeros meses de vida queda como una cuerdita, ¿sí? Como un ligamento, se llama el ligamento arterioso. Bueno, entonces la obliteración completa, como les decía, en los primeros meses se da lugar, ¿no? Bueno, ese es el conducto arterioso, ¿no? Persistente. Vamos a ver ahora cortocircuitos de derecha a izquierda. Lo que hemos visto son de izquierda a derecha, ahora de derecha a izquierda. Estos sí provocan cianosis precoz. Cianosis precoz. Pueden producir embolias paradójicas, esto que también hemos tocado ese punto cuando hablamos de hemodinámico, ¿no? Hablamos de hemodinámico. Y las principales malformaciones son la tetralogía del talón, transposición de grandes arterias y tronco arterioso persistente. Chicos, no confundan con conducto arterioso persistente. Este es tronco arterioso persistente. No confundir, por favor. Son dos cosas diferentes. Bien. Entonces tenemos aquí la tetralogía. Son 4 componentes de esta tetralogía, ¿sí? Aquí nos enumera, ¿no es cierto? Estenosis de la válvula pulmonar. Ahí está. Estenosis. 2. Hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho. 3. Desplazamiento, ¿no? La aorta debiera estar por acá, saliendo del ventrículo, ¿no? Pero sin embargo se desplaza un poco más hacia la derecha y se coloca justo por encima del tabique interventricular. Esto se llama cabalgamiento de la aorta sobre el tabique. ¿Ya? Y un cuarto componente es esta comunicación.
interventricular. Comunicación interventricular. Entonces, esos son 4 componentes. ¿Qué dice de la tetralogía de Fallot? ¿Ya? Según la gravedad de la estenosis pulmonar, esta tetralogía se puede tolerar hasta la vida, hasta la etapa adulta sin tratamiento, dice acá, ¿no? ¿Ya? Tratando según la enfermedad de la estenosis, ¿no? Subpulmonar, ¿no? Las personas no operadas siguen vivas a los 20 años de edad, dice, ¿sí? Y un 3% de estas pueden sobrevivir hasta los 40 años. Bueno, de todas maneras, la expectativa de vida es bastante corta, ¿no? La mayoría de los lactantes con esta tetralogía están cianóticos al nacimiento o bien poco después de nacer, ¿sí? Se ponen azules el documento. Bien. Otra patología sería la transposición de las grandes arterias, ¿sí? Esto produce discordancia ventrículo-arterial. Miren, discordancia ventrículo-arterial. Ya significa, el flujo de salida del ventrículo se dirige al vaso equivocado. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Hay una discordancia, ¿no es cierto? No debería ser. ¿Ya? Porque ha habido una transposición. La variante más frecuente es la dextrotransposición de las grandes arterias, ¿no es cierto? La aorta nace del ventrículo derecho, eso que les decía, ¿sí? Y la arteria pulmonar del izquierdo. Entonces, esta es la discordancia ventrículo-arterial, ¿sí? Discordancia ventrículo-arterial. Es un trastorno incompatible con la vida postnatal, a menos que haya un cortocircuito para la mezcla adecuada de sangre, un cortocircuito, una comunicación. Bueno, y aquí está la figura, ¿no? Bueno, ahí está la arteria, el callado, las carótidas, ¿no? Que está naciendo del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo. Ahí está el asunto. Grave. Y aquí viene, ¿no? Tronco arterioso persistente. Tronco arterioso. El tronco arterioso es un tronco común donde nacen la aorta y la pulmonar, ¿no es cierto? Ahí está, el tronco arterial. A medida que va avanzando la morfogénesis, ¿sí? Esto va estirándose y miren, acá van separándose, así como, es como un 8, un largavistas. Si se ve de frente es como un 8. No, primero es así, ¿no? El tronco. Poco a poco se van estrangulando, hasta que se independizan los dos partes. Pero acá no ocurre eso, ¿sí? No se han separado, entonces queda el tronco común, ¿no es cierto? A eso se llama tronco arterioso persistente. ¿Ya? Bueno, entonces aquí el problema es que, bueno, pues hay una mezcla de sangre, y bueno, esto puede ser bastante importante, ¿no? Y casi siempre viene acompañado de este problemita, ¿no? Del defecto del tabique interventricular, esta comunicación. Así es. Bueno, anomalías congénitas obstructivas. Puede ocurrir a nivel de las válvulas o dentro de uno de los grandes vasos. Más frecuentemente es a nivel de las válvulas. Bueno, pero puede, dentro de los grandes vasos, puede ocurrir. Son ejemplos relativamente frecuentes, dice acá. La coartación de la aorta, ¿sí? Con su variedad preductal y postductal. La postductal es del adulto, y la preductal es del lactante. Bueno, entonces, ¿qué significa coartación? Es la estrechez del vaso, estrechez. Y bueno, aquí ya es a nivel de las válvulas, ¿no? Estenosis y atresia pulmonar, estenosis y atresia. Vamos a tocar esto un poquito, al menos superficialmente. Bien. Aquí estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo acá la aorta, la pulmonar, ¿sí? Este es el conducto arterioso, miren, comunicando la pulmonar con la aorta, ¿sí? Esta es la estrechez preductal, ahí está, de los niños. Miren, ahí está la coartación, ahí se ve. El calibre varía, ¿no es cierto? De este extremo a este otro. Es la coartación preductal, ¿cierto?
Ahí también estamos viendo, ¿sí? Pero acá ya no hay comunicación. Acá, miren, esta es la postductal. Aquí solamente quedó el ligamento arterial. Quiere decir que el conducto arterioso ya involucionó, quedando solamente ese cordoncito, que es el ligamento arterial. Pero la estrechez se produce después de este ligamento, ¿no es cierto? Entonces es el postductal. Postductal. Bien. Aquí tenemos esta fotografía, ¿no? Este callado, y aquí está la zona donde indica la flecha, ¿no? Ahí está, la flechita. Es el estrechamiento, ¿no? La coartación de la aorta. ¿Qué puede ocurrir acá en estos casos de la coartación? Puede haber hipertensión, sobre todo en extremidades superiores, ¿no? Donde el pulso es bastante débil. Y en las inferiores también puede haber hipotensión. Bueno, entonces eso es lo que ocurre. Vamos con las otras, ¿no? Con la atresia, ¿no? Estenosis y atresia, dice aquí de la pulmonar. Ahí estamos viendo la pulmonar, ¿no? Estrecha, ¿no? Estrechez, estenosis. Y miren la cavidad, está también reducida, ¿no? Reducida. Entonces, esto se llama el síndrome del corazón derecho hipoplásico, lo que habíamos comentado hace ratito. Algo parecido ocurre aquí, pero con la válvula aórtica, miren, con la válvula aórtica. Donde en la cavidad, miren, el ventrículo izquierdo también está reducido, hipoplástico. Entonces, a esto a ambos se le llama síndrome de corazón derecho hipoplástico y este es el izquierdo hipoplástico, ¿no? Donde aquí se demuestra la atresia, ¿sí? Y la estenosis de las válvulas, en este caso de la aorta y en este caso de la pulmonar. Bien. Bueno, vamos a otro punto. La cardiopatía isquémica representa un grupo de entidades relacionadas, ¿sí? Debidas a la isquemia del miocardio, o sea, la falta de aporte sanguíneo, ¿sí? Entonces, esto causa un desequilibrio entre el suministro del miocardio, el suministro de sangre al miocardio, esto se llama la perfusión, y la demanda cardíaca de sangre oxigenada, entre la oferta y la demanda. No solo se altera el intercambio de gaseosos, sino también el aporte de nutrientes y la eliminación de sus metabolitos. En más del 90% de los casos, la isquemia del miocardio se debe a un flujo sanguíneo reducido. O sea, no una obstrucción total, pero una reducción. Sí puede ser a causa de un trombo, ¿no? Bueno, entonces un flujo sanguíneo reducido debido a lesiones ateroscleróticas obstructivas en arterias coronarias epicárdicas o émbolos coronarios. Reducción del flujo sanguíneo, ¿no? Eso es. Entonces, presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica. Entonces, esto se debe a consecuencia de la isquemia del miocardio, ¿no? Tenemos aquí varias situaciones. La angina de pecho, donde no se ve infarto, donde no hay infarto evidente. El infarto evidente, sí, también es otra presentación clínica de la cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca. Esto se presenta en ancianos a causa de aterosclerosis coronaria intensa, ¿sí? En muchos vasos. Esto puede manifestarse como una insuficiencia cardíaca congestiva. Y por último tenemos la muerte súbita cardíaca. Está bien el paciente y después queda fulminado, ¿no es cierto? Vamos por partes. La angina de pecho, ¿no? Angina significa dolor, ¿no? Y aquí en esta fotografía vemos, ¿no? Este señor que está sufriendo un cuadro de angina, ¿sí? Bueno, ¿es una consecuencia de la isquemia del miocardio? Por supuesto que sí. El término angina de pecho o angos pectoris indica la presencia de un dolor a nivel del pecho, o sea, un dolor precordial, ¿ya? Causado por un trastorno en la circulación que llega a la musculatura del corazón, o sea, una isquemia transitoria, ¿sí?
Y habitualmente sí, suele ser antecesor de un ataque agudo del corazón, un infarto cardíaco, habitualmente, antecesor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la angina de pecho? Existen variantes de esta angina de pecho. Hay la típica o estable, que tiene tres características, ¿no? La típica o estable, con sus tres características. Dolor opresivo o malestar retroesternal que puede irradiarse o no, el dolor o el dolor sobre todo, ¿no? Es el que se irradia. Es provocado por ejercicio físico o emociones. Provocado por ejercicio físico o emociones. O sea, hay una causa, ¿no? Y esto puede aliviarse con antiarrítmicos, ¿no? Como derivados de la nitroglicerina, o simplemente con reposo, dice acá. Entonces, este es un tipo de angina. Otro es la angina de pecho atípica o inestable. Tiene dos de estas tres características, dice acá. Y esto generalmente se debe a rotura de placas, ¿no? Aterosclerótica. ¿Ya? También puede ser que a causa de un trombo suboclusivo o una embolia. Luego tenemos, por último, la angina de Prince-Meta. Ocurre casi exclusivamente en reposo. Mira qué grave, eso está bastante grave. Debido a un espasmo coronario, o sea, a un cierre coronario. ¿Sí? A menudo no aparece tras esfuerzos ni emociones, simplemente aparece. ¿Sí? ¿Ya? Y puede ser grave, ¿sí? Puede dar lugar inclusive a muerte súbita. Bien. El otro punto era el infarto de miocardio, que ya creo que lo conocemos bien, lo hemos visto en varias oportunidades, ¿no? Esto representa la muerte de los miocitos, ¿no? La necrosis coagulativa, ¿no? Por isquemia y falta de oxígeno, etc., ¿no? El 90% de los infartos transmurales, quiere decir esos infartos que han afectado a todo el grosor de la pared cardíaca, transmural, ¿no? Toda la pared, ¿no? Son secundarios a aterosclerosis coronaria. También puede ser por rotura de placa y trombosis. Afectan sobre todo al ventrículo izquierdo. Miren ustedes, ¿no? Entonces estos son los transmurales. Hay otros que son los infartos subendocardios, más superficiales, ¿sí? Suelen producirse por aterosclerosis coronaria difusa leve, ¿ya? O por rotura de una placa recubierta por un trombo. Pero por suerte esta puede lisarse espontáneamente, ¿no? Entonces no llega a ser muy grave. Bien, en ausencia de aterotrombosis coronaria, 10% de lo que es el 10% de los casos, ¿sí? Otros mecanismos pueden ser responsables de un flujo sanguíneo reducido, como vasoespasmo, por mecanismos neurohormonales, ¿no? Émbolos que salen de la aurícula derecha, y otras causas infrecuentes, como ser vasculitis por infecciones, ¿no? O anomalías hematológicas como la anemia drepanocítica, ¿no? O una hipotensión en casos de shock, ¿no? de algún origen, cardiogénico, en fin, ¿no? Séptica, en el caso de shock. Bueno, ¿cómo es este asunto de la evolución del infarto? Acá tenemos un ejemplo, porque sí, así estamos viendo bien. Ha habido un stop, ¿no? en el flujo acá, en esta rama de la arteria, ¿no? Entonces, todo este tejido que está dependiendo de la irrigación de esta arteria obstruida, ¿sí? Queda sin acceso, ¿no? sin sangre. Es isquémica, ¿no es cierto? Entonces, esta zona con falta de perfusión se denomina área de riesgo. Área de riesgo, así es, ¿no? Entonces, si se soluciona este problemita rápidamente en menos de 20 minutos, ¿sí? Puede haber, digamos, una reperfusión y producirse una zona de salvación, donde, digamos, la zona afectada con muerte celular es reducida, insignificante, ¿no? Pero esto se llama, ¿no? Digamos, en la zona de salvación, ¿ya? Pero si la reperfusión se da entre las 2 y 4 horas, ¿sí? Se resuelve dentro de 2 y 4 horas, bueno, hay una salvación parcial, ¿sí? Pero puede quedar siempre una zona isquémica, ¿no? Con alteraciones.
Y si la oclusión es permanente, bueno, el infarto ya es completo. Es completo. Bueno, cabe redundarles un asunto. El infarto transmural, que es toda la pared, y el infarto subendocárdico, ¿no? Que es superficial. Es superficial. Eso no es tan grave, ¿no? Bueno, consecuencias de la isquemia miocárdica seguida de repercusión, o sea que se ha solucionado el asunto. Entonces vemos en esta zona, ¿sí? Esta es la zona de necrosis, ¿no? La zona isquémica. Se nota, ¿no? El tejido viable con el tejido muerto, ¿no? Y aquí vemos la histología. Bueno, entonces, un detalle, un signo típico histológico de la necrosis coagulativa por infarto, por isquemia, ¿sí? Son estos engrosamientos transversales a nivel de los miocitos, ¿no? Que se llaman como bandas oscuras, así se llaman, ¿no? Bandas oscuras. Aquí tenemos un ejemplo de infarto agudo, ¿sí? Acá, bueno, se han reducido las bandas, ¿sí? Las fibras, miren, las fibras están reducidas de tamaño. El tejido intersticial ha aumentado, hay edema e infiltrados inflamatorios de tipo agudo, ¿no? Mucho neutrófilo, ¿no? Es el infarto agudo. Bueno, esto va evolucionando también, ya después se eliminan los polinucleares y ya vienen los mononucleares, ¿no? Los macrófagos. Bueno, y luego pues, después de una zona inflamada viene la reparación. Entonces se producen cicatrices, ¿no? Y acá miren, estas cicatrices, que ya no queda bien el corazón obviamente, pierde su capacidad de contracción, de dilatación. Hay disfunción de los dos tipos, diastórica y sistólica. Miren la fibrosis, ¿no? Este es un ventrículo abierto. Ahí está. Y la histología, ¿qué nos muestra? Bien, los miocitos chutos no están completos, porque han sido reemplazados por este tejido fibroso. La cicatrización, tejido cicatrizado. Y las complicaciones, obviamente, les dije, la disfunción contráctil, disfunción de músculos papilares, ¿no? Los que manejan sobre todo las válvulas. Infarto del ventrículo derecho también puede producirse. Cuando estas áreas de necrosis afectan a las vías de conducción, ¿no? Del sistema específico, puede producirse arritmias. La debilidad del músculo infartado nos puede llevar a roturas, infecciones, la pericarditis constrictiva. Y la extensión y la expansión del infarto puede agrandarse, ¿por qué no? Pueden producirse trombos murales, ¿no? Porque son cavidades dilatadas grandes, aneurisma ventricular y una insuficiencia cardíaca progresiva que, bueno, va a llevar seguramente hasta la muerte, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una rotura del miocardio, ¿no? Aquí por fuera, por dentro estamos viendo acá. Ahí está bien, el ventricular está abierto prácticamente. Acá vemos una rotura completa, inclusive de los músculos papilares. Ahí se ve. Y acá podemos ver una pericarditis fibrinosa, ¿no? Que si desprendemos las hojas del endocardio con el pericardio con el pericardio, vamos a ver que la fibrina que está acumulada ahí nos va a dar el signo del pan y la mantequilla, ¿no? ¿Quiero otra pregunta? Bueno, ahí tenemos otras complicaciones, ¿sí? La expansión, ¿no? Aquí se está expandiendo, ¿no? La expansión del infarto, ¿no? A veces, así es. Y eso puede producir adelgazamiento de la pared. Y acá estamos viendo un aneurisma, ¿no? Aneurisma. Ahí está la flechita, nos muestra. Adelgazamiento, debilitamiento de la pared. Y abombamiento también del ápex, ¿no? Y eso lo tenemos acá. Otro aneurisma, pero más grande. Esto es después de un infarto agudo transmural. Bueno. La cardiopatía isquémica crónica es una insuficiencia cardíaca progresiva debido a la lesión isquémica, ¿de acuerdo? Ya sea por infartos previos
o por isquemia crónica de bajo grado, o sea, que no causa la muerte, pero poco a poco va haciendo lo suyo, ¿verdad? El mecanismo de la muerte súbita cardíaca es con más frecuencia una arritmia mortal, por ejemplo, una asistolia, cuando falta, digamos, una falta de contracción, ¿ya? Puede ser por un bloqueo de rama izquierda, sobre todo, o fibrilación ventricular, cuando empieza así como cuando uno mete los dedos al enchufe, entonces se queda así temblando, ¿no? Fibrila, esa es la fibrilación, ¿no? O sea, un estímulo sostenido, ¿no? Así es. Entonces, la enfermedad arterial coronaria es la primera causa de muerte súbita cardíaca, ¿sí? Ya, se define sobre todo como una muerte inesperada por causas cardíacas, sin síntomas, ¿no? Por eso es súbita, ¿no? 1 a 24 horas después del inicio de los síntomas, ¿sí? Dice acá que en víctimas de menor edad, en jóvenes o adultos jóvenes, las causas no ateroscleróticas son causas, digamos, más frecuentes de muerte súbita cardíaca, ¿sí? Pero también hay que tomar en cuenta anomalías congénitas que determinan arritmia, ¿no es cierto? Que pueden causar una muerte súbita cardíaca, ¿no? Bueno, también hay otras anomalías congénitas, miocarditis, prolapsos, en fin, que pueden provocar muerte súbita. Vamos siguiendo en el curso de desarrollo del tema. Aquí tenemos un diagrama de la progresión secuencial de las lesiones de las arterias coronarias que conducen a varios síndromes coronarios agudos. Ahorita que está muy pequeñito para mí. Aquí está una arteria, un vaso normal, con sus 3 capitas, ¿no? La íntima, la media, la terticia, ¿sí? Bueno, entonces en un proceso de aterosclerosis hay, digamos, acumulación de lípidos, ¿no? Primero más macrófagos, etc. Se formarán las estrías grasas, en fin, y después la placa, ¿no es cierto? La placa. Bueno, ¿esto qué puede conducir? ¿Qué puede representar? Una obstrucción coronaria fija, dice acá. Entonces acá tenemos sus ejemplos, ¿no es cierto? Si es menos del 75% de toda la luz, menos del 70%, ¿sí? Entonces tendremos digamos, un problema que no va a presentar síntomas, ¿no? Asintomático. Pero si es más del 70%, ¿sí? Nos puede dar origen a una angina estable. Ahora, si es un poco más, miren, pero no completamente, ¿sí? Puede dar origen a una obstrucción, ¿no? Una obstrucción coronaria fija severa, ¿ya? Y esto nos lleva a una enfermedad isquémica crónica. Todo lo que hemos hablado hace este ratito. Ahora, ¿qué pasa? Si la cosa se complica, ¿no es cierto? Hay rotura de la placa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta placa? Es una cápsula delgada, ¿no? La capsulita delgada. ¿Ya? El núcleo ateromatoso se hace más grande, ¿sí? Aumenta la inflamación, ¿sí? También la presencia de células musculares lisas en la placa. Esto se expresa con la degradación de la matriz, obviamente, hipertensión y vasoconstricción. Y eso, la vasoconstricción también influye de alguna manera a estos síndromes agudos, ¿no? Porque se cierran, en vez de abrirse se cierran, reduciendo más el espacio por donde circula el flujo, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos, ¿no? Una trombosis mural sobre la rotura de la placa, ¿miren? Hay agregación de plaquetitas y acá se ha producido un trombo mural. Esto nos puede llevar a una angina inestable, a un infarto subendocárdico o bien una muerte súbita, ¿no? Y cuando ya el trombo se hace oclusivo, bueno, aquí es grave, ¿no? Un infarto transmural, ¿ah? Y muerte súbita. Y estos dos son los síndromes coronarios agudos. ¿Qué les parece? Esta no creo que la pillen en su libro, así que si quieren sacarle poquito. Esta platita, o esta diapositiva. Es del Robbins de la edición 11. Cardiopatía hipertensiva. Cardiopatía hipertensiva.
También tiene sus variantes, ¿no? La izquierda y la derecha. Aquí empecemos por izquierda. Una tercera parte de los pacientes fallece por insuficiencia cardíaca, porque chicos, pónganse bien, después van a agarrarse la mano. Aumenta el riesgo de muerte súbita de origen cardíaco. Entonces, ¿para qué ocurre esto? Tiene que haber antecedentes de hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, sobre todo cuando hay sobrecarga de presión, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, ¿no? Ausencia de otras lesiones que puedan provocar hipertrofia vascular. Bueno, vayamos a ver esto, ¿sí? Ahí está engrosado, es un corte longitudinal de la pared ventricular. Y aquí tenemos un corte transversal. Si ustedes se fijan un poquito, este aspecto concéntrico, miren, que las fibras, que adoptan las fibras. ¿Notan ustedes sobre todo acá? Un aspecto concéntrico, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Esto ocurre cuando hay sobrecarga de presión. Sobrecarga de presión. Bueno. Entonces, en el caso de la hipertensión derecha, ¿no es cierto? La principal condición es esta, ¿no? El cor pulmonar, el corazón pulmonar, ¿no? ¿Ya? Y se debe, dijimos, aquí vamos a ver, ¿no? Consiste en la hipertrofia del ventrículo derecho a causa de una hipertensión pulmonar causada por trastornos primarios, o sea, propios del parénquima pulmonar o de sus vasos, ¿no? O bien procesos que afectan la estructura de la función pulmonar, patología pulmonar intrínseca, propia del pulmón. El cor pulmonar agudo se debe a una embolia pulmonar masiva, miren ustedes, el agudo. Existe el cor pulmonar aislado, o sea, así parchado, ¿no? Es secundaria a sobrecarga crónica de presión del ventrículo derecho, sobrecarga crónica hacia el ventrículo derecho. Y el cor pulmonar crónico es secundaria a varias patologías, pueden ser enfisema, bronquiectasias, en fin, pero es de larga data, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué más podemos decir? Habíamos dicho, ¿no? Estas de larga data pueden ser enfisema, dice acá, hipertensión pulmonar primaria, claro, eso sí. Ahí tenemos el cor pulmonar crónico. Ahí está, esta es la clásica figura del pulmón en panal de abejas, después por enfisema. Ahí está, ¿no es cierto? El corazón derecho, bastante agrandado. Corazón de buey también se llama. Corazón de buey. Ahí están los miocitos hipertrofiados. Ya vimos una figura, ¿no? Pero con más detalles, esta con más panorámica. Pero el volumen de los miocitos realmente está aumentado, ¿no? Esta es la embolia pulmonar masiva. Miren la cantidad de coágulos que están por todo lado. Esto nos da el cor pulmonar agudo. Ahora vamos a ver un poco de las válvulas, ¿sí? Cardiopatía valvular. Frecuentemente se presentan en adultos. Puede afectarse por diversas enfermedades, ya sean congénitas o adquiridas. Pueden causar estenosis, insuficiencia o ambas, dice acá. En algunos casos puede haber ambas, estenosis y insuficiencia. La insuficiencia funcional puede deberse, la insuficiencia, ¿no?, a una dilatación ventricular con tracción de los músculos papilares, o sea, los músculos papilares traccionan las valvas que no permiten que se cierren bien, entonces van a quedar abiertas, por lo tanto, provoca una insuficiencia, ¿no? Dilatación arterial, dilatación de las grandes arterias que impide el cierre, ¿no es cierto? Porque se dilata el perímetro del vaso, pero si no las válvulas siguen con su tamaño normal, ¿ya? Pero como está dilatada, entonces ya no calza, ¿no entiendes? Entonces van a quedar entreabiertas. Bueno, que impide cierre de la comisura. Son frecuentes acá, dice, la estenosis mitral y aórtica, ¿no? Casi todos son procesos crónicos. Entonces las que más se afectan son estas, ¿no? Las válvulas mitral y aórtica, las del corazón izquierdo.
Bueno. Entonces, ¿qué tipo de valvulopatías vamos a considerar? Ya, la degeneración valvular calcificada, o también se denomina estenosis aórtica calcificada. Es de las más frecuentes, dice acá, debido a un desgaste progresivo que se presenta en ancianos. Puede producirse por válvulas bifúspides congénitas, que tienen solamente dos cúspides, o dos válvulas, en lugar de tres. ¿No? Normalmente la aorta tiene tres, ¿cierto? Tres válvulas. ¿Ya? Pero a veces pueden presentarse por error congénito con dos solamente. Bueno, entonces, ¿qué van a producir? Engrosamiento progresivo e inmovilidad de las valvas, ¿no? Causando hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si es estenosis, no deja salir pues la sangre. ¿Y qué va a hacer el pobre ventriculito? Se va a esforzar, ¿cierto? Va a ser fisiculturismo. Entonces va a estar claro que sí. Pueden producir crisis anginosas por afectación de las vías de conducción, insuficiencia cardíaca congestiva o muerte súbita. Muerte súbita. Bueno, para que se dé esta situación también existen otras causas, ¿no? La hiperlipidemia, que acelera, ¿no? Y hace que sea más severa la cosa, ¿no? Bueno, la hipertensión también, ¿por qué no? Bueno, sigamos adelante. Ahí estamos viendo ejemplos, ¿no? De la valvulopatía aórtica calcificada. Ahí están las clasificaciones. Acá también se ve. Ahí se ve. Las comisuras están entre ahí. Bueno. Otra valvulopatía sería la calcificación anular mitral, o sea, de la válvula aurículo-ventricular. Los depósitos calcificados degenerativos de la válvula mitral se desarrollan normalmente en el anillo fibroso, o sea, en la periferia de la válvula. Puede haber regurgitación de la sangre o del flujo por la insuficiencia valvular, esto que es la insuficiencia. Pueden también producir estenosis al perturbar su apertura, o sea, mixta también. Pueden producirse arritmias, porque a ese nivel también están pasando justamente las de His, ¿no es cierto?, el inicio de las de Purkinje, afectando las vías de conducción. Bueno, entonces ahí estamos viendo clasificación del anillo mitral, ¿no es cierto? Aquí está produciendo una estenosis, por ejemplo, estenosis. Acá nos muestra lo mismo, ¿no? La clasificación del anillo. Otra valvulopatía es esta, la degeneración mixomatosa de la mitral, de la válvula mitral, o también se llama prolapso valvular mitral. Las valvas aumentan de tamaño y se reblandecen justamente por la degeneración mixomatosa. El tejido mixoide es un tejido gelatinoso, ¿ya? Ha perdido la consistencia de un tejido fibroelástico como era de las valvas. Y aquí se torna más suave, más gelatinoso. Dice acá, aparece entre los 20 y 40 años, ¿verdad? Se prolapsan durante la sístole hacia la aurícula izquierda. Y tiene razón, les voy a demostrar ahorita, ¿no? Es mejor ver eso, ¿sí? Se desconoce la etiología. En su mayoría son asintomáticos. O bien, si hay síntomas, se produce dolor torácico, disnea, dificultad respiratoria, y además son propensos a sufrir endocarditis infecciosa, sobre todo tipo bacteriana. Insuficiencia mitral lenta y progresiva que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Puede provocar accidente cerebrovascular u otro infarto sistémico por embolia, por producción de émbolo, por trombosis valvular. Provoca arritmias y muerte súbita, está presente en todas. Bueno, entonces esto es importante. Vamos a ver lo que decíamos. ¿Dónde está nuestra? Esto es lo normal. Aquí está la cosa, ahí está la válvula auriculoventricular, la mitad. Se ha reblandecido la válvula, cuidado, miren.
Se ha reblandecido la válvula. Entonces, durante la sístole, ¿ya? Hay aumento de presión, ¿no?, de la sangre para que sea expulsada hacia la aorta, ¿no es cierto? Hacia la válvula aórtica, se abre y va hacia la arteria aórtica. Pero miren, como está reblandecido, chicos, la presión de la sangre empuja, ¿sí?, la parte inferior de la válvula, haciendo que esta válvula suba hacia la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Suba, prolapsa, eso es más prolapso. Esto va a impedir que las comisuras se cierren, por lo tanto va a provocar una insuficiencia o un reflujo de sangre, según nos muestra la flecha, ¿no es cierto? Ahí está la flecha. Esta es la aurícula izquierda, esta es el ventrículo. Bueno, ahí estamos viendo aquí estamos viendo, ¿sí?, la degeneración mixomatosa. Aquí estamos viendo prolapsada, prolapsada, ¿sí?, el prolapso de la mitad. Aquí vamos a ver el tejido, miren, este es el tejido normal, un fibroelástico, pero acá ya está degenerado, es un tejido más gelatinoso, mucho más laxo, que es el tejido mixoide. Es una degeneración mixoide de la válvula. Y bueno, chicos, vamos a parar aquí. Bueno, por favor, terminen de anotarse, por favor. ¿Algunas palabras?